Our victory closens. El orden de múltiples cabezas en el ejército ruso enfrenta a soldados y comandantes rusos contra otros grupos. Los tres grupos dominantes en el ejército ruso, Wagner, Kadyrov y los generales rusos tienen constantemente diferencias de opinión. Esta situación aumenta el riesgo de conflictos internos en el ejército ruso, y especialmente recientemente ha habido informes de enfrentamientos muy graves entre mercenarios de Wagner y soldados rusos. La compañía de seguridad rusa Wagner se hizo famosa por la participación directa de Moscú en la guerra civil siria a fines de 2015. El misterio de la organización militar Wagner ha seguido siendo oscuro a pesar de que han pasado muchos años desde su aparición. Según informes de agencias internacionales, los combatientes de Wagner han aparecido en varias zonas de conflicto, desde Europa del Este hasta Asia y América Latina, y el norte de África, el corazón del continente negro, donde aparecieron temporalmente. El grupo Wagner ganó su principal reputación con la guerra de Ucrania, que comenzó en febrero de 2022. Como se sabe, el líder ruso necesitaba un grupo paramilitar para reemplazar a los soldados que perdió en el frente. El líder de Wagner, Prigozhin, es conocido por el apodo de Chef de Putin y jugó un papel clave en la guerra ucraniana con el uso de prisioneros. Sin embargo, con la prolongación de la guerra y el aumento de bajas entre las tropas de Wagner, las cosas se complicaron mucho. En febrero, la mecha de la desconflicción entre las tropas de Wagner y Rusia se había encendido. En febrero, Hul Wagner, una compañía de seguridad rusa, afirmó que ya no se le suministraban municiones. El líder de Wagner había pedido apoyo al Ministerio de Defensa ruso. El Ministerio de Defensa ruso también anunció que la retórica de que había problemas con el suministro de municiones no reflejaba la realidad. Estos decretos mutuos fueron el primer ejemplo de la tensión entre el ejército ruso y las tropas de Wagner. Sin embargo, llegó abril y las tensiones entre los dos fueron reemplazadas por desconflictos armados. Funcionarios militares de Kiev dijeron en un comunicado que se produjo un desconflicto entre las tropas rusas y los mercenarios del grupo Wagner. Al no haber logrado un éxito significativo en el campo de batalla, las Fuerzas Armadas rusas y el grupo Wagner PMC están tratando de encontrar a alguien a quien culpar por las derrotas. Se culpan mutuamente por sus propios errores de cálculo tácticos y las pérdidas que han sufrido. Como resultado, recientemente estalló un conflicto entre las Fuerzas Armadas rusas y los mercenarios de PMC Wagner en el asentamiento de la región de Lugansk. El Estado Mayor ucraniano informó de bajas en ambos bandos como resultado de los feroces enfrentamientos. Pero no se conocen más detalles sobre la supuesta pelea, incluido exactamente cuándo ocurrió el enfrentamiento y cuántos soldados murieron. Cuesta vidas rusas en conflictos internos, así como bajas en el frente ucraniano. Aunque es imposible un desglose específico de las pérdidas entre el ejército ruso, la compañía militar privada del grupo Wagner y las fuerzas separatistas prorrusas, el ejército ruso ha perdido un estimado de más de 150,000 soldados. Es por eso que tanto el Ministerio de Defensa ruso como el líder del grupo Wagner quieren completar sus reservas militares. Para reclutar más soldados, el Ministerio de Defensa ruso ha lanzado una nueva y gran campaña de reclutamiento de voluntarios. El objetivo de esta campaña es atraer a 400.000 voluntarios a las líneas del frente. Los anuncios en todo el país apuntan al orgullo masculino y las necesidades financieras de los jóvenes rusos para atraer voluntarios a las Fuerzas Armadas rusas. Sin embargo, el ejército ruso compite con la compañía militar privada Wagner Group. El grupo mercenario de Yevgeny Prigozhin desempeña un importante papel de apoyo en la operación militar especial del Kremlin. El grupo Wagner ha reclutado en gran medida soldados de prisiones rusas durante meses con el permiso del gobierno ruso. Pero ahora este arreglo ha llegado a su fin. El grupo Wagner y el ejército ruso compiten por el mismo grupo de voluntarios. Por supuesto, el ejército ruso puede entrenar a más hombres para una mayor movilización. En septiembre, el Ministerio de Defensa ruso convocó a 300.000 soldados para su movilización parcial. Pero el Kremlin no quiere gastar más capital político y llamar a fuerzas de reserva adicionales de octubre si puede evitarlo. Las autoridades rusas están tratando de minimizar la oposición interna con esta campaña.
las autoridades están tratando de posponer la movilización obligatoria tanto como sea posible gracias a la campaña. El tiempo dirá si las autoridades rusas podrán lograr sus objetivos con esta campaña. Sin embargo, la inteligencia militar del Reino Unido declaró en su evaluación que no es posible que Rusia complete 400,000 tropas. En otro acontecimiento, Estados Unidos ha anunciado que reconocerá al grupo Wagner, una empresa de seguridad privada rusa, como una organización criminal transnacional. Al igual que se hizo con otras organizaciones que recibieron esta cobertura, los activos del grupo de Wagner en los Estados Unidos también se congelarán. Los ciudadanos estadounidenses tendrán prohibido proporcionar bienes, fondos o servicios al grupo. Conocido por ser un amigo cercano de Vladimir Putin y por ascender entre los oligarcas rusos con el apoyo del propio Putin, Prigozhin tiene tropas para actividades paramilitares en al menos 9 países. El grupo Wagner también envió tropas a Ucrania en 2014 para contribuir a la anexión de Crimea. Estos soldados subcontratados apoyaron a los separatistas rusos en Donbass. John Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que existe una especie de competencia y tensión entre el Ministerio de Defensa ruso y el grupo Wagner DEC. Kirby declaró que el Ministerio de Defensa ruso está perturbado por el envío de convictos al frente ucraniano. El portavoz estadounidense dio 2 razones para la tensión. Primero, Kirby notó que los funcionarios del Ministerio de Defensa ruso estaban disgustados con el envío de convictos al frente. Porque las tropas de Wagner luchan más temerariamente en comparación con las tropas del ejército regular. Según Kirby, hemos visto este coraje en las ciudades de Bakhmut y Soledar. En segundo lugar, Kirby enfatizó la importancia de las 2 ciudades en cuestión en términos de minería al mismo tiempo. Kirby señaló que Prigozhin en realidad prioriza sus propios intereses personales en el frente ucraniano. Mirando los acontecimientos desde febrero, las declaraciones de John Kirby tenían la naturaleza de confirmar el conflicto interno. Además, otra razón de los conflictos internos que estallaron en el ejército ruso fue que los soldados en el ejército tenían diferentes estructuras étnicas. El intento de invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin ha llevado más tiempo de lo que esperaba. Durante este periodo, el ejército ruso perdió muchos soldados. Además de contactar a grupos mercenarios como Wagner para compensar estas pérdidas, Putin también le pidió ayuda al líder checheno. Vladimir Putin no se dio cuenta de que se estaba metiendo en muchos problemas con estos movimientos. Prigozhin y el otro subcontratista de guerra de Putin, el presidente checheno Ramzan Kadyrov, han comenzado a dañar la imagen del ejército ruso con sus éxitos mediáticos en el frente. Por esta razón, los funcionarios del Ministerio de Defensa lanzaron un contraataque. El líder checheno y el jefe de Wagner no se abstuvieron de criticar las decisiones tomadas por los militares rusos. Esta situación también ha dañado la imagen de Putin. Por ejemplo, en enero, el coronel general Alexander Lapin, comandante de las regiones de Kharkiv Oriental y Donetsk del Norte, fue nombrado jefe de Estado Mayor de las fuerzas terrestres rusas. Lapin es alguien que fracasó en varias batallas en su publicación anterior, y por lo tanto, Kadyrov lo criticó públicamente en repetidas ocasiones. Entonces, ¿cómo aborda Putin el conflicto que ha creado una grieta en la máquina de guerra? Prigozhin y Kadyrov ahora están empezando a darle dolores de cabeza a Putin. Muchas quejas llegan a Putin desde el Ministerio de Defensa ruso, ya que la fama de Wagner eclipsa la del ejército ruso. Al mismo tiempo, Yevgeny Prigozhin está haciendo preparativos para un futuro sin Putin al asegurar su fortuna personal con inversiones mineras personales en otros países. Hay informes de que Ramzan Kadyrov ya tiene dificultades para encontrar combatientes chechenos y no está dispuesto a ampliar su anuncio de movilización, teniendo en cuenta los posibles efectos negativos de las crecientes reacciones en Chechenia en su poder. Según la inteligencia estadounidense, Vladimir Putin tampoco se queda de brazos cruzados. Putin está esperando que el Ministerio de Defensa les frote la nariz poniendo su peso. Como resultado, la brecha entre el ejército ruso y las tropas de Wagner crece cada día. Rusia quiere crear y financiar compañías militares privadas alternativas para hacerse cargo de la importante participación de combate del grupo Wagner en Ucrania. A pesar de esto, ningún otro PMC ruso conocido se acerca al grupo Wagner en términos de tamaño o poder de combate. Aunque el líder ruso no está contento con esta situación,
necesita los soldados de Wagner en un ambiente de guerra. Parece que Putin no podrá romper los lazos con Prigozhin o Kadyrov. ¿Cómo pueden las rivalidades y las diferencias de opinión en el ejército ruso afectar la guerra ucraniana? Le agradeceríamos que expusiera sus ideas en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y abrir tus notificaciones para recibir notificaciones de nuevos vídeos al instante. Gracias por observarnos.